Bueno, buen día. Muchas gracias a mis amigos del noroeste argentino. Los felicito por esta jornada internacional tan bien organizada en tiempos de pandemia. Así que les mando un saludo grande y que salga todo muy bien. Yo voy a hablar del rol de los biológicos en la reducción de los corticoides sistémicos. El tema de reducir corticoides es un objetivo central asma grave. Ustedes saben que cuando uno trata pacientes graves con biológicos, tiene varios objetivos. Uno de ellos, y muy importante, es reducir las exacerbaciones o anularlas y evitar internaciones y la mortalidad que conllevan. Impactar en otras comorbilidades que comparten mecanismo, mejorar la función pulmonar y mejorar la calidad de vida, tanto síntomas, percepción de ellos, capturar ese control a través de cuestionarios como ACT, ACQ. Pero un objetivo central es ahorrar, evitar el uso de corticoides sistémicos, por muchos motivos que ustedes conocen absolutamente bien. Hay algunas citas de trabajo respecto al tema que me parece importante recalcar. Desafortunadamente, el uso de corticoides sistémicos de mantenimiento es una de las principales causas de adversos graves y del aumento sustancial de los costos sanitarios. Esto uno lo tiene que grabar en su cabeza. Es decir, porque la evidencia sugiere que usar corticoides sistémicos para las exacerbaciones agudas del asma conduce a efectos adversos acumulativos y una gran proporción de pacientes con asma grave por lo menos usan 2 series anuales de corticoides sistémicos a dosis de 40 miligramos de meprednisona por año para controlar las exacerbaciones. No nos olvidemos de que en la Argentina se venden 700.000 envases anuales de corticoides inyectables de depósito. Sí, esos que conocemos como Depot o de larga duración o Retard, 700.000. No estoy diciendo aquí todos se venden para tratar asma grave, pero se usan muy frecuentemente en muchos lugares, en visitas a domicilio, en guardias, como un tema banal. Darle un medicamento con corticoides que dura 14 días sin tener en cuenta los efectos secundarios que eso provoca. No nos olvidemos de algo muy importante para contrabalancear esta idea. Casi la mayoría de los pacientes, por lo menos la mitad, de los pacientes que vienen a vernos en un consultorio de asma grave, tienen problemas de técnica y adherencia. Si uno resuelve estos problemas, muchos pacientes terminan siendo asmáticos graves controlados y hasta un 30% tienen otra cosa que no es asma. Uno de los temas, por ejemplo, para darles un ejemplo, es la traqueomalacia o la compresión dinámica excesiva de la vía aérea. O la obesidad es mucho más la causa de la disnea que la propia enfermedad, que quizás ni siquiera caracterice para ser definida como asma grave. Y los corticoides sin duda contribuyen a ella. O sea que hasta un 30% de los pacientes derivados por asma grave pueden no tenerla. No nos olvidemos que un paciente con asma grave suele usar también dosis continuas y regulares, incluso altas, de corticoides intranasales y bronquiales. Por lo tanto, la primera conclusión de esto es que un asmático grave debe tener un abordaje multidisciplinario en un centro experimentado. ¿Sí? Abordaje multidisciplinario significa que uno tiene que también ver las comorbilidades y estudiarlas en marco de especialistas. Y hay que considerar muy importantemente, este es un estudio australiano, que solo el hecho de someter a alguien
que tiene supuesta o realmente asma grave, someterlo a una evaluación sistemática, dar cuenta de cómo usa la medicación, si la usa bien o no, de aspectos de evaluación de las comorbilidades, evaluarlo bien, con tiempo, medirlo bien, ya por lo menos mejora con eso un resultado clave en asma. Pero mire lo que dice. Una de las consecuencias de sistematizar y ser detallista con el estudio de un paciente con asma grave permite reducir a la mitad la dosis de corticoides orales que venía tomando. Es decir, solo una evaluación sistemática produce un efecto comparable al que se logra con biológicos. Importante, no es para evaluar en un solo día ni evaluarlo a la ligera. Gina nos dice, nos vuelve a decir en marzo de este año, que algunos pacientes pueden beneficiarse de una dosis baja continua de corticoides sistémicos, pero bueno, los efectos secundarios obviamente son frecuentes y onerosos. Es importante saber que al menos un promedio de 40%, van a ver después que son cifras que varían según el lugar, reciben 3 series por año. Hay gente que piensa que con los corticoides sistémicos los asmáticos van a normalizar el FB1. ¿Saben cuántos de los que tienen FB1 bajo persistentemente mejora el 20%? Entendiendo que el 53% de los asmáticos graves, en nuestra experiencia, tienen obstrucción fija de grado diverso. No nos olvidemos que darle corticoides a un paciente asmático que no es eosinofílico es muchísimo menos eficaz. Y saber y tener en cuenta que si yo uso corticoides sistémicos, estoy aumentando los costos, estoy haciendo que los efectos secundarios sean parte del problema. Y basta entre 2 y 4 series por año para tener efectos adversos. ¿Cuáles son los factores que tiene un asmático grave para usar corticoides o para que alguien se los administre? Corticoides sistémicos. Tener más de 300, 400 eosinófilos por milímetro cúbico, tener sinusitis crónica con o sin poliposis nasal, usar muchos broncodilatadores de acción rápida y estar en el escalón 4 y 5 de Gina. Pero miren ustedes, ya lo dije antes, de acuerdo al sitio, el lugar y el estudio, entre un cuarto y más de la mitad de los pacientes que tienen asma grave usan corticoides sistémicos. Y miren ustedes la cantidad de comorbilidades asociadas con 4 prescripciones por año de corticoides sistémicos. Cómo aumenta la cantidad de osteoporosis, hipertensión, obesidad, diabetes tipo 2, cataratas. Es decir, fundamental. Esto, el aumento de los efectos adversos y el empeoramiento de comorbilidades existentes o el desarrollo de ellas, duplica los costos de salud. Miren cuánto cuesta un asmático que tiene esos efectos secundarios versus aquel que no los tiene. Y obviamente esto varía según las dosis y claramente según el uso crónico, agudo, las complicaciones aumentan claramente entre los que tienen más de 10 miligramos por día, los que se considera altos, estamos hablando de metilprednisolona, entre 5 y 10, una dosis media, y menos de 5 miligramos por día, una dosis baja, versus aquellos que no usan corticoides sistémicos, que están justo en la línea del medio. Fíjense que a medida que la dosis va aumentando, claramente el nivel de efectos secundarios aumenta. ¿Y cuáles son las comorbilidades más frecuentes en aquellos que usan continuamente corticoides sistémicos? Primeros, lejos los desórdenes
dispépticos, los trastornos dispépticos, la obesidad, es decir, un índice de masa corporal por arriba de 30, los desórdenes psiquiátricos. No se olviden de que la disnea tiene mucha relación también como construcción. La disnea no es un síntoma simple, es una construcción que se fabrica en la cabeza a través de inputs de determinados receptores del cuerpo, pero también de la percepción que tiene el paciente de la imposibilidad de respirar. Y la hipertensión. Los 4 jinetes del apocalipsis son estos 4. No olvidarlo. Miren ustedes este trabajo alemán del grupo de Ronald Bull, que muestra claramente que el 7% de los pacientes que usan corticoides inhalados ya tienen insuficiencia renal y casi un 44% de los que usan corticoides sistémicos tienen insuficiencia suprarrenal. Es un trabajo que a mi gusto tiene algunas críticas. Cuanto más uno lo use y a mayor dosis posiblemente las cifras todavía sean mayores. Por lo cual es clave establecer estrategias para por lo menos reducir o idealmente suprimir los corticoides. Hay un planteo de hacer aditivos no fenotípicos que se suelen usar, como tiotropio, acitromicina, montelukast, los biológicos de los que vamos a hablar, optimizar la dosis de corticoides inhalados y LABA, lo que implica también técnica, reducir factores de riesgo, fundamental. El corticoide inhalado funciona menos del 50% si el paciente fuma. Guiarse por marcadores o biomarcadores como eosinófilos en esputo inducido, feno o el fenotipo del paciente. De todas las estrategias para reducir, suspender corticoides, los biológicos son las más promisorias definitivamente. ¿Qué papel cumplen entonces? Ya sabíamos con el omalizumab que a medida que pasaba el tiempo, más pacientes suspendían los corticoides sistémicos. Un metaanálisis hecho en el 2014 cuestionó estos resultados, dijo que estaban muy en el borde de la sensibilidad y la probabilidad de que esto sea cierto, pero con el tiempo otros estudios demostraron, como el estudio Experience, mostró que realmente esto era así, que un porcentaje importante de pacientes, que está cercano al 50%, logran reducir la dosis de corticoides. Con el mepolizumab, el primer de los estudios que se hicieron para evaluar su eficacia en asma eosinofílica grave, se mostró una reducción de corticoides sistémicos del 50% versus cero, nada, de los que usaban placebo. Y un 14% pudieron suspender los corticoides sistémicos versus los que usaban placebo. Es interesante que si yo utilizo como referencia una tasa anualizada de usos de cursos de corticoides sistémicos con mepolizumab, la reducción es significativa y un gran porcentaje de pacientes logra reducir la dosis. Esto se ha visto en un estudio controlado, aleatorizado, como el Sirius, que les acabo de mostrar, 50% de reducción de el uso de corticoides, muy parecido a un estudio que todavía falta publicación definitiva, se han publicado partes del mismo, que se llama Reality A, que en vez de ser RCT, es decir, randomizado y controlado, este es un estudio de vida real. Muy interesante porque el porcentaje de reducción es muy parecido. 34% de los pacientes en estos estudios lograron, cerca del año de uso, abandonar los corticoides sistémicos, 1 de cada 3. Algo parecido se mostró con el benralizumab cuando era comparado con el placebo, en este estudio que se llamó SONDA, que es uno de los estudios
pivotales con benralizumab, las cifras de reducción de la dosis diaria de corticoides llegaron a 52% de los pacientes. Las cifras son más que interesantes, con una muy buena tolerancia, con muy bajos efectos, y en este estudio 65% de los pacientes lograron eliminar el uso de corticoides sistémicos. Lo mismo se ha demostrado de manera notable en el caso del dupilumab, un inhibidor de IL-4R alfa. Tres aspectos centrales: la cantidad de pacientes que logran una reducción del 50%, la proporción de pacientes que logran reducir los corticoides por debajo de 5 miligramos por día, dijimos antes dosis baja, y la proporción de pacientes que logran abandonar los corticoides. En este caso, el dato es que la mitad logran abandonar, 48%, un 70% logran reducir los corticoides a dosis baja y un 80% logran una reducción de por lo menos el 50%. Esto, como se ve, es independiente, en el caso del dupilumab, del nivel de eosinófilos. Con más de 150 o con más de 300 es muy parecido. Y aun cuando no tan contundente, con pacientes que tienen baja eosinofilia, el efecto ahorrador de corticoides sigue vigente. Independientemente del nivel de eosinófilos, pero ahora también se demostró que también era relativamente independiente del nivel de feno. Obviamente, los que más tienen reducción de uso de los corticoides sistémicos son los que tienen más de 50 feno, 50 partes por billón de feno. Pero, aún en los pacientes que tienen feno bajo, por debajo de 25, hay una diferencia significativa con los que usan placebo. Es decir, si uno compara diversos biológicos y los compara en función de diversos niveles de reducción, más de 50% de reducción de la dosis, más de 75, más de 90, más del 100%, las cifras son bastante parecidas definitivamente. Son bastante parecidas en cada uno de los aspectos. El orden de pacientes que logran suspender esta medicación se acerca bastante al 50%. Entonces, para concluir, los corticoides sistémicos se usan exageradamente, demasiado, en asma grave. Ya más de 4 series anuales presentan riesgo elevado de efectos adversos, importantes y costosos desde el punto de vista sanitario y personal de la salud del paciente. La mayoría de los pacientes que los usan quizás no lo necesiten. Y antes de indicar un biológico, uno debe hacer una muy buena estadificación, fenotipificación y evaluación. Ya eso podría impactar en reducir su uso. Esta es una estrategia que nosotros debemos difundir y es un desideratum. Es deseable que así sea. Es una estrategia fundamental. Solo con eso. Los biológicos son la mejor alternativa en un paciente que es corticodependiente para servir aún más para reducir o suspender los corticoides sistémicos en asma grave. Muchísimas gracias.